de poder, de poder terminar con Juan 1 hoy. Vamos a orar, vamos a entregarle este momento a Dios para que sea Él que guíe este estudio. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Padre, nos acompaña día a día. Y si estamos aquí hoy, es porque a ti te place que nosotros estemos. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos brindas, por todos los beneficios que a diario podemos ver, por toda la protección y el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Gracias por cuidar a nuestras familias. Gracias por cuidar a nuestros hermanos en Cristo. Gracias por cuidar a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, tú eres grande, tú eres misericordioso y que tu amor sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podamos tener. Gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Que seas tú hablándonos a nosotros hasta a través de ella. Que seas tú revelando, que seas tú poniendo palabras en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que podamos entender lo que tú quieres decirnos hoy, que podamos entender y conocer y aprender de tu palabra. Abre nuestros oídos, Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos aprovechar este momento, podamos sacarle provecho, pueda ser un momento productivo para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Que seas tú guiando este espacio siempre y que de nuestra boca no salga ninguna palabra que no venga de ti, Padre. Pongo en tus manos este momento, que seas tú guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el versículo 27 y vamos a leer la palabra desde ahí en adelante, desde el mismo 27. La palabra de Dios dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Bectara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque está primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, un momento, discúlpame. Un momento que se me volaron las páginas con el abanico. Oh my God. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores verá que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, en este capítulo 27, en este versículo 27, volvemos a ver a Juan, donde nos quedamos la semana pasada. En este versículo, Juan declara que él no es digno. Discúlpenme, ¿se ve en la presentación? Porque yo no veo nada. Entonces, ustedes pueden ver la presentación bien. Se ve un poco pequeña así, pero se ve. Ok. ¿Y aquí? Mejor, perfecto. Gracias, porque lo que quiero es que ustedes puedan ver. Muy bien. Entonces, en este versículo, que fue en el que nos quedamos la semana pasada, podemos ver a Juan hablando de Jesús. En este versículo, él declara que él no es digno ni siquiera de desatar las sandalias, de desatar, de desatar las sandalias de Jesús. Y esto creo que se hace aquí hincapié para ver la importancia de Jesús, la superioridad de Jesús, quién era Jesús, porque en la antigüedad esa tarea la
la consideraban humilde. En la cultura judía, en lo que era desatar la sandalia era una labor de lo que eran los sirvientes. Por eso, al decir que él no era digno de hacerlo, él demuestra, o sea, Juan demuestra un profundo respeto y una reverencia hacia Jesús, a quien él considera que tiene una santidad superior a él. Por eso él dice, el que viene después de mí, que es superior a mí. Y este acto de humildad subraya la autoridad y la grandeza que tiene Cristo y él los reconoce como un líder y un profeta. Él no los reconoce, perdón, como un mero líder o como un mero profeta, sino como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cordero que viene a la tierra a quitarnos el pecado. Y podemos ver un poquito el contexto histórico de esto, de que eh, Juan predicaba en una época donde había una muy fuerte expectativa del Mesías entre el pueblo judío, porque venimos de una era mesiánica, o sea, de la ley de Moisés, entonces ellos esperaban un líder que los libertara. Sin embargo, la declaración de Juan va más allá de una afirmación mesiánica, ya que él presenta a Jesús como con una humildad sin precedente, destacando que su misión es preparar el camino para alguien mucho mayor. Él dice, miren, yo simplemente soy una persona que estoy aquí preparándole el terreno a quien viene, a quien realmente los va a libertar. Por eso también él hace la aclaración de que él solamente bautiza en agua, pero el que viene después de él, que era primero que él, era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eh, y así él destaca lo que es la misión de él preparar el camino de quien era mayor que él. Y este versículo realmente a nosotros nos invita a considerar si nosotros realmente reconocemos verdaderamente lo que es la grandeza de Cristo. Y si realmente nosotros nos acercamos a Él con una humildad y con reverencia. Y nos desafía a nosotros mismos a evaluar nuestra postura ante Él y a vivir con la conciencia de la autoridad que Él tiene. En la, en el versículo, en el versículo 28 se habla del lugar del bautismo. Se habla del lugar del bautismo. Bectara, el lugar donde Juan bautizaba, tenía un simbolismo importante para lo que era el pueblo judío en ese momento. Y el acto de bautizarse representaba un compromiso con el arrepentimiento y una preparación para recibir al Mesías. Actualmente, el tú bautizarte es como una reconfirmación de que tú estás en el camino de Dios. Tú estás confirmando el camino que decidiste elegir y estás declarando de que Dios y Jesús son tu padre, o sea, Dios es tu padre, que tú te arrepentiste de que tú naciste, o sea, tú enterraste, tú mataste a ese viejo hombre y naciste mediante ese bautismo y esa transformación que Dios hace en ti, en un nuevo hombre, en una nueva persona. Entonces, el bautismo simplemente es un simbolismo, pero y representa, como antes, también representa ahora lo que es el compromiso con el arrepentimiento y la preparación de que tú te preparaste para recibir a Dios. Porque por eso se adoctrina, o sea, se dan cursos, se prepara a la persona para poder bautizarse. Entonces, para quienes se sumergen en el agua, el bautismo simboliza también el deseo de ser purificados y de comenzar una nueva vida en comunión con Dios. O sea, tú estás afirmando de que tú le estás entregando tu vida a Dios. En la tradición judía, la purificación con agua tenía un significado ceremonial y Juan tomaba ese acto y le da una connotación de arrepentimiento y renovación. Al bautizar en Bectara, Juan crea una especie de puerta de entrada para quienes se preparan para el advenimiento del reino de Dios.
Ahora mismo el bautismo sigue siendo una expresión pública de la fe en en la actualidad, simbolizando la transformación en Cristo, como decía anteriormente, y recordándonos nosotros la importancia del arrepentimiento en nuestra vida espiritual. Si nosotros no empezamos con el arrepentimiento, no estamos haciendo nada, porque nosotros no podemos ser renovados en nuestro espíritu, nosotros no podemos, en nuestra mente no puede ser renovada, nuestra vida, nuestras actitudes no pueden ser renovadas, Dios no puede transformar a nosotros si nosotros no tenemos un arrepentimiento de las cosas que sabemos que hicimos mal, de todos esos pecados, todas esas tentaciones, todas esas trampas que nosotros caímos, e incluso nosotros debemos de pedirle a Dios que nos sean revelados todos esos pecados ocultos que que nosotros tenemos, de los cuales no tenemos conocimiento, cosas con las cuales nosotros pecamos que no tenemos conocimiento. En el versículo de 29 al 50 realmente destaca que Jesús es el Cordero de Dios y habla de los primeros discípulos. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a dar un poquito de contexto de por qué es un cordero. En la ley mesiánica, o sea, en la ley de Moisés, para nosotros poder expiar el pecado de nosotros, teníamos que hacer una serie de rituales o sacrificios. Para quitar el pecado, anualmente se, se sacrificaba un cordero. Y ese cordero venía a ser como una expiación máxima, o sea, en su máxima expresión, vamos a ponerle para que entiendan. Entonces, ese cordero, cuando cumplió un año, era sacrificado. Ese cordero no podía tener manchas, ese cordero no podía tener ningún tipo de enfermedad, ese cordero tenía que estar limpio de todas las formas y se sacrificaba. Entonces, por eso se dice que Jesús es el cordero que mandó Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, Juan hace una referencia a los sacrificios de cordero que se simbolizaban la expiación de los pecados. Al señalar a Jesús de esta manera, Juan lo presenta como ese sacrificio que es perfecto y que va a redimir a la humanidad completa. O sea, no era un sacrificio por una o dos personas, sino para la humanidad completa, para el pecado de la humanidad completa. Luego, algunos discípulos de Juan, como Andrés, como Simón Pedro y Felipe, reconocen a Jesús como el Mesías y ahí empiezan a seguirlo a él, testificando y llevando a otras personas, a otros discípulos, a donde él, a otros creyentes. En el contexto histórico, la imagen del Cordero de Dios era realmente muy significativo para los judíos, quienes en esa época estaban familiarizados con los sacrificios de esos animales como un símbolo también de perdón y reconciliación. Y presentar a Jesús como ese cordero rompía con el sistema de sacrificios, indicando que es el medio final de redención. O sea, ya cuando Él se sacrifica, el velo se rompe y nosotros tenemos acceso por la gracia que Él nos otorga por su sacrificio a Dios. Esta escena nos demuestra a nosotros el poder de testimonio y de la evangelización. Cuando todos sus discípulos van y hablan de Dios, hablan de Jesús y lo presentan, lo introducen, a igual que hizo Juan, ellos están evangelizando. Y esto nos invita a nosotros a reflexionar sobre cómo nosotros representamos o presentamos a Cristo a las personas en nuestras vidas y cómo nuestro testimonio puede inspirar a conocerlo a Él, a demás personas. Nosotros podemos ser de inspiración para todas las personas que nos rodean, que no están aún a los pies de Cristo para poder conocerlo. Nosotros podemos presentarlo, podemos testificar de Él y podemos dar testimonio. En el versículo 42 vemos cómo Jesús le cambia el nombre y podemos ver el nuevo nombre de Simón. Jesús le da un nuevo nombre a Simón, que es Simón a Pedro, que significa piedra o roca, sugiriendo él a sí mismo que Pedro tenía una identidad sólida y que él tenía un propósito estable.
Este cambio de nombre representa un cambio en la misión y en el destino de Simón, quien será fundamental en la fundación de la iglesia. Y Jesús ve en él, en Pedro, un potencial de transformación y lo declara al darle un nuevo nombre. En la cultura judía, los nombres eran sumamente importantes y solían representar el carácter o el destino de esa persona. Entonces, al cambiar el nombre de Jesús, cambiar el nombre de Simón a Pedro, Jesús le confiere una nueva identidad. Y esto es un acto simbólico que ilustra la obra transformadora de Cristo en la vida de todos los creyentes. En Cristo también nosotros recibimos una identidad nueva y recibimos un propósito claro. Y este versículo a nosotros realmente nos invita a nosotras o nosotros reflexionar sobre ese llamado que tenemos, sobre ese nuevo propósito que Dios le da a nuestra vida, sobre esa nueva identidad que nos es entregada cuando nosotros venimos a Dios, porque Dios subsana esa identidad en nosotros, nos da una nueva identidad, nos da un nuevo propósito, encamina eso en nosotros. Entonces, este versículo nos insta a nosotros a reflexionar cuál es mi identidad en Dios, ese propósito que Dios nos da a nosotros, ese llamado que Dios tiene para nuestra vida. En los versículos del 41, del 47 al 51, vemos a Natanael y la promesa que le hace Jesús de que él verá cosas mayores. Cuando Jesús conoce a Natanael, lo describe como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esta declaración muestra que Jesús conoce el corazón de Natanael, lo que lleva a este a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. En respuesta, Jesús le promete a Natanael que verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto hace una referencia a la visión de Jacob en el Antiguo Testamento, señalando a Jesús como el mediador entre el cielo y la tierra. Jesús en ese momento y todavía en la actualidad y por siempre, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros, Él es el que nos otorga el perdón, o vino a sacrificarse por nosotros para que nos otorguen el perdón. Por Él tenemos la gracia, por Él el velo fue rasgado, nosotros tenemos una conexión más directa con Dios. O sea, Jesús es el mediador entre el cielo y la tierra. La alusión a Jacob, la visión de Jacob está en Génesis 28:12. Y esto conecta a Jesús con la promesa de Dios a los que fueron los patriarcas, revelando que Él es la escalera o puente entre el cielo y la tierra. Y para los primeros judíos, esto sería una afirmación poderosa de lo que era la identidad divina de Jesús. Entonces, la promesa de ver cosas mayores a nosotros nos motiva a esperar grandes revelaciones y bendiciones al caminar con Dios, al caminar con Cristo. Esto nos desafía a nosotros mismos a profundizar en nuestra relación con Él y a estar abiertos a lo que Él quiere revelarnos en nuestra vida espiritual. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que tener una relación con Dios y tenemos que tener una vida de intimidad con Dios. Eso yo nunca me voy a cansar de repetirlo. Usted no puede querer que Dios se le manifieste su vida, que Dios le revele cosas, que Dios le hable cuando usted no tiene una relación con Dios, no tiene una relación de intimidad con Dios. Un buen ejemplo de esto es cuando usted conoce a alguien y usted quiere entablar una amistad con alguien, quiere entablar una relación con alguien. ¿Qué es lo primero que usted hace con esa persona? Usted intenta conocerla, usted intenta saber qué le gusta, qué no le gusta, intenta acercarse, intenta entablar una amistad con esa persona, tener una relación de intimidad personal con esa persona.
La Ega, un momentito. Disculpen que mi niño está haciendo tarea y vino a preguntarme algo. Entonces, es lo mismo. Usted no puede pretender tener una relación con nadie, ni siquiera con Dios, si usted no la cultiva, si ustedes no se acercan a Él, si ustedes no hablan con Él en oración, si ustedes no buscan tener una intimidad, conocer su palabra, no puede tener una relación con Dios. Y Dios no puede revelarse a su vida, Dios no puede eh, ni siquiera transformar su vida si usted no lo deja entrar. El versículo clave, pues, de este, esta segunda parte viene siendo Juan 1:29, que dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo es sumamente crucial porque Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, como ya dije anteriormente, y en el contexto judío, un cordero se ofrecía en sacrificio para expiar los pecados del pueblo, como ya indiqué anteriormente. También esto muestra la misión redentora de Jesús y su rol como el Salvador. Cuando él lo identifica con este nombre, esto muestra la misión redentora de Jesús y su rol como el Salvador. A diferencia de los corderos sacrificados anteriormente en el templo, que tenían un efecto temporal, el sacrificio de Jesús tendría un efecto eterno y universal, limpiando el pecado del mundo entero. ¿Y cómo yo puedo aplicar este versículo a mi vida? Pues este versículo me llama a mí a vivir en gratitud, recordando que Jesús entregó su vida por mí, por nosotros, por toda la humanidad, y eso debe motivarnos a nosotros a vivir con gratitud, valorando cada día ese sacrificio como una oportunidad. Nosotros debemos de vivir y valorar día a día y honrar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y vivir con gratitud de que Él vino aquí a la tierra y se sacrificó por nosotros para que nosotros tuviéramos una oportunidad real con Dios, pudiéramos sentir a Dios, pudiéramos experimentar de primera mano ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, pero también la corrección de Dios, el poder transformador de Dios. ¿Cómo yo lo aplico en mi vida? Pues confiando también en el perdón de Dios. Jesús quita el pecado del mundo, lo que nos asegura que nuestros pecados pueden ser perdonados por Dios. Y esto debe darnos paz y debe animarnos a acercarnos a Dios y confiar en su amor y confiar en su gracia, sin importar de nuestras fallas. Pero para eso debe de haber un arrepentimiento. Y por último, ¿cómo yo lo aplico a mi vida? Pues compartiendo el evangelio, evangelizando. Al igual que Juan testificó públicamente de Jesús, también nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo, compartiendo con otros el mensaje de salvación y la esperanza que nosotros hemos encontrado en Él. O sea, es ir a evangelizar y traerle un arma más a Jesús, a Dios para que la transforme. Llevarle la palabra a una persona que lo necesite, una persona que necesite de Dios, porque todos necesitamos de Dios. El ser humano tiene un espacio en su vida, en su cuerpo, en su espíritu, que solamente lo puede llenar Dios. Y por eso hay tantas personas alrededor del mundo que sienten un vacío y hacen y hacen y hacen intentando llenar algo que no pueden llenar, porque lo emocional se llena con cosas emocionales, pero lo espiritual se llena con cosas espirituales. Nosotros no podemos querer meter un Lamborghini a navegar en un mar, porque eso no es para eso. Entonces nosotros no podemos llenar ese espacio que ocupa a Dios, que tiene que ocupar Dios en nuestra vida, porque nosotros somos alma, somos espíritu, somos mente.
Nosotros no podemos llenar el espacio que tiene que tener Dios en nuestra vida, ni con lo material, ni con una pareja, ni con un hijo, ni con éxito, porque nunca va a estar lleno ese espacio, porque ese espacio es de Dios. Al igual que el espacio emocional que debo de llenar yo misma en mi vida, conociéndome, cuidándome, no lo va a llenar una pareja, porque soy yo que tengo que hacerlo. Al igual que el espacio que llena una pareja en nuestra vida, dándonos ese complemento, esa ayuda idónea, no lo va a llenar una amiga, no lo va a llenar un hijo, porque no es el espacio que le corresponde. Asimismo, nada puede llenar el espacio que ocupa Dios en nuestra vida. Entonces, aquí tengo unas preguntas claves para que, preguntas de reflexión. Si ustedes pueden tenerle una foto para que ustedes se planteen estas preguntas y se las respondan a ustedes mismos. ¿Qué significa para mí que Jesús sea el verbo y sea la luz que ilumina la oscuridad? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué manera puedo ser un testigo de la luz como lo fue Juan el Bautista en mi entorno? Y la última es, ¿cómo cambia mi identidad y mi relación con Dios al ser llamado hijo o hija de Dios a través de la fe en Cristo? Son tres preguntas, déjame traer el escrito. Son tres preguntas para que usted mismo se la responda, la analice, la reflexione. Y nada, señores, este fue el estudio de hoy. Yo espero no haber hablado muy rápido, pero cuando estoy sola así como que, como nadie está, me siento en un monólogo y hablo, hablo, hablo. Pero espero que hayan entendido bien, que le haya sido de mucha bendición y que realmente entiendan lo que se está hablando, lo que se está compartiendo. Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas sin ningún tipo de inconveniente. El punto es que usted conozca la palabra, conozca lo que Dios dice en la palabra. La palabra de Dios es un manual de vida, es un manual de vida y es la forma, la mejor forma de conocer a Dios. Entonces, nos vemos el próximo martes con Juan capítulo 2. Eh, Nos vemos el viernes en tributo, a los que van a tributo y al que vaya a otra iglesia, pues vaya, congréguese. Es importante, Dios nos manda a congregarnos. Nos vamos a terminar con una oración, entregándole este tiempo a Dios que hemos culminado, dándoles gracias por la oportunidad de hacerlo. Amado Padre, gracias. Gracias por dejarnos tener este tiempo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Estamos ansiosos por conocer de tu palabra, por conocer de ti, por tener una relación contigo, Padre. Gracias por permitirnos el privilegio de poder estar aquí en comunidad, hablando de tu palabra, conociendo tu palabra, escudriñándola. Un beneficio que quizás muchas personas no tienen, Señor, y tú nos das día a día. Muchas veces no aprovechamos y no sacamos el tiempo. Pon en nosotros el querer como el hacer para que día a día tengamos esa hambre, esa sed de ti, esa hambre por conocerte, por tener esa intimidad contigo, por leer tu palabra, por llenarnos de ti. Pon en nosotros esa pasión que quizás nos hace falta día a día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder tener un día más con vida. ¿Cuántas personas quizás no están a esta hora aquí, pero nosotros estamos aquí respirando y eso es por tu misericordia? Gracias, Padre, por la salud que tú nos brindas, por la protección que tú nos brindas. Gracias por todos los beneficios seculares que tenemos gracias a ti. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos toda nuestra semana, Padre. Que seas tú
abriendo el camino y diciéndonos y señalándonos a dónde tú quieres que vayamos, qué tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Pon en nuestra boca palabras para las personas que te necesiten y necesiten escuchar de nosotros una palabra de aliento o escuchar de nosotros simplemente que tú lo amas. Abre nuestra mente espiritual para quizás ver cosas que ahora mismo se nos son ocultas. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos nuestra casa en tus manos, Señor, y ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Que seas tú cubriéndolos, que seas tú y solo tú morando con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, señores. Que la pasen muy bien, duerman muy bien esta noche, descansen y nos vemos el próximo martes. Los amo.